Muy buenos días para todos y todas el día de hoy. Mi nombre es Luz Ángela Patiño Palacios, soy experta en crimen ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Para mí es un gran honor darles la bienvenida a todos estos grandes conferencistas que nos acompañan el día de hoy en la jornada del Foro Internacional sobre experiencias en la lucha contra la deforestación. En esta última sesión se abordará un tema de gran relevancia para la lucha contra la deforestación, como lo es la judicialización sobre los delitos asociados a este fenómeno, el cual evidencia la importancia del rol judicial y la implementación de normas ambientales penales para la protección efectiva de los bosques, la biodiversidad y la vida en el planeta. El delito ambiental debe verse como una prioridad en el contexto actual. Por tal razón, nos acompañan el día de hoy destacados expertos en la materia. A nivel nacional, es un honor contar con la participación de la doctora Patricia Rodríguez Torres, la actual magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en Colombia. La doctora Patricia fue magistrada de la Sala Penal de los Tribunales de Medellín y Bogotá y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre otros cargos en la judicatura en Colombia. Cuenta con una especialización y maestría en Derecho Penal, máster en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, y miembro de la Asociación Internacional de las Mujeres Jueces. Una cordial bienvenida a la doctora Patricia. Asimismo, nos complace presentar a grandes expertos en el ámbito internacional con experiencia en materia judicial y delitos ambientales asociados a la deforestación. El día de hoy nos acompaña el doctor Bermuel César Espíritu Portocarrero, de Perú, abogado de profesión, egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con estudios en maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales. Trabajó durante 10 años en el Poder Judicial de Perú, 6 años como auxiliar jurisdiccional y 4 como juez de quinto juzgado de investigación preparatoria de Maynas, especializado en delitos ambientales, tributarios, aduaneros y de mercado. Bienvenido, doctor Bermuel. Igualmente, desde Estados Unidos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, desde Estados Unidos nos acompaña la doctora Meredith Wright, quien se desempeñó durante muchos años como jueza ambiental para el estado de Vermont, en Estados Unidos. Presidió sola la Corte Ambiental de Vermont desde su creación en 1990 hasta 2005. Y como una de sus 2 jueces desde 2005 hasta su retiro de la Corte en el año 2011. Ahora está asociada con el Instituto de Derecho Ambiental, ELI, en Estados Unidos, como académica judicial distinguida, así como consultora y presentando internacionalmente temas relacionados con los tribunales ambientales y el rol judicial en la aplicación y el cumplimiento ambiental. Desde 1978 a 1988, la jueza Wright trabajó en Vermont como asistente del fiscal general para asuntos ambientales y de 1988 a 1990 como abogada de planta de la Corte Suprema de Vermont. Antes de 1978, la jueza Wright trabajó para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en Washington, D.C. y trabajó en asuntos ambientales en un pequeño bufete de abogados de la misma ciudad. Igualmente, procesó casos penales, ambientales y de otro tipo en el sur de la Florida. Obtuvo su título de Derecho en 1974 de la Universidad de Chicago y licenciada en 1971 magna cum laude de la Universidad de Yale. La jueza Wright ha impartido cursos en la Facultad de Derecho de Vermont, la Universidad de Vermont
y la Facultad de Derecho de PEIS y ha presentado sobre temas judiciales y ambientales en conferencias internacionales y regionales a lo largo de su carrera profesional. Bienvenida, doctora Wright, quien nos acompaña en la sesión en inglés en este momento. Igualmente, es un honor presentar al doctor Patrick Dogan, de Estados Unidos. El doctor Patrick es fiscal de la sección de crímenes ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese cargo, lleva a cabo investigaciones y trabajos de prueba en los Estados Unidos, en alianza con agencias de aplicación de la ley federales y estatales, además de trabajar con ONGs en temas de la actualidad ambiental. Sus casos incluyen el tráfico nacional e internacional de madera, vida silvestre en peligro de extinción y recursos marinos, así como violaciones penales de las leyes sobre contaminación. Patrick trabaja en estrecha colaboración con la comunidad internacional en investigaciones, enjuiciamientos y creación de capacidad en el campo de la aplicación de los recursos naturales. Patrick recibió su título de Derecho en la Facultad de Derecho de Duke, su maestría en Ciencias Ambientales de la Escuela de Medio Ambiente de Duke Nicholas y una licenciatura en Ingeniería Interdisciplinaria de la Universidad de Clarkson. Antes de ingresar al campo legal, Patrick fue ingeniero y consultor de energía renovable. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros honorables conferencistas y participantes en la jornada del día de hoy. En esta sesión, los conferencistas van a presentarnos por un espacio de 15 minutos aproximadamente los aspectos más relevantes en materia de judicialización y crimen ambiental asociado a la deforestación. Al finalizar de su intervención, de nuestros conferencistas, se dará un espacio de 5 minutos para preguntas del público o profundizar en aspectos relevantes que se hayan desarrollado. Les agradecemos mucho a nuestros participantes que realicen las preguntas por el chat, indicando el nombre del conferencista y a quién van dirigidas. Iniciemos entonces con la magistrada Patricia Rodríguez. Magistrada, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Un agradecimiento especial a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las embajadas de Reino Unido y Noruega, el Consejo Superior de la Judicatura y a todos los organizadores por su amable invitación a este importante evento. Voy a empezar mi intervención y que he denominado la justicia penal, desafíos y rol en los delitos ambientales. Y quisiera señalar inicialmente que al recibir la invitación a participar en este foro internacional, lo primero que evoqué es que hace algunos meses el del departamento del Meta denunció públicamente que organizaciones criminales han deforestado los parques naturales para sembrar hectáreas de coca, y sobre este mismo tema, la publicación Semana Sostenible el pasado 30 de septiembre afirmó que en los primeros 6 meses de 2020 se han talado 22.000 hectáreas de bosque en este departamento. Siguiente diapositiva. Como se señaló en mi presentación, soy actualmente magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, el distrito más extenso de Colombia en territorio. Comprende los departamentos del Meta, Guaviare, Guainía, Bichada, Vaupés y 2 municipios de Cundinamarca, que como se aprecia en este mapa judicial, se extiende a una gran parte de la Orinoquía colombiana, el pulmón de nuestro país. Las breves reflexiones, ideas y propuestas que presentaré a continuación son apenas el inicio de un análisis crítico que debe efectuarse frente a la forma como el Estado colombiano, a través de la justicia penal, está enfrentando las diferentes modalidades de criminalidad que atenta contra los recursos naturales y el medio ambiente. Siguiente diapositiva. Un primer aspecto se encamina a analizar cómo se investigan y juzgan actualmente los delitos ambientales en Colombia. ¿Qué está haciendo la Judicatura para
preservar los recursos naturales y el medio ambiente a través de la justicia penal. El diagnóstico es tan preocupante como las imágenes que vemos en los medios de comunicación de miles de hectáreas deforestadas, pues a la crisis generada por la lentitud de los procesos que por supuesto impacta negativamente la legitimidad de la administración de justicia, se suman otros factores como la dificultad de la investigación, la escasa preparación de quienes asumen diferentes roles en el proceso penal y hay que decirlo, la existencia de una especie de estigma social en el sentido que estos delitos son de menor entidad. De un lado tenemos entonces la criminalidad organizada que se dedica a talar a gran escala los bosques para sembrar plantas de coca o la contaminación de las fuentes hídricas para ejercer la minería ilegal, entre muchas otras conductas que causan graves e irreparables daños al ecosistema. Frente a esta macrocriminalidad están las conductas de aquellas personas del común que realizan intervenciones en las rondas de los ríos, destruyen la vegetación, contaminan las aguas o ejercen actividades de pesca de especies protegidas. En el Distrito Judicial de Villavicencio, que seguramente es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, los procesos relacionados con delitos que atentan contra los recursos naturales están refundidos en la gran carga laboral que tienen los fiscales, los jueces y los magistrados. La mayor parte de ellos están en la etapa de investigación, algunos en el juicio y actualmente son procesos se encuentran en segunda instancia en el Tribunal Superior de Villavicencio por delitos de daños en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables. Esos datos contrastan con la realidad que vive la Orinoquía colombiana, pues en principio indican que un gran número de actuaciones se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía, o peor aún, que no se denuncia o investiga por diferentes razones, como podría ser el temor de algunos de los habitantes de algunas zonas controladas por grupos armados al margen de la ley, la imposibilidad de las autoridades de intervenir esas zonas o la inactividad de los organismos que tienen el deber de poner en conocimiento de la justicia penal estas conductas. A esta situación se suman los graves problemas por los que atraviesa el sistema penal acusatorio, que son una constante en los procesos, frente a los que considero importante referirme a una falencia en que se incurre repetidamente en la formulación de imputación y la acusación, que se han convertido en un recuento interminable de las actividades investigativas sin aludir a los hechos relevantes, situación que por supuesto se agrava en estos delitos que en esencia son normas penales en blanco en cuanto remiten a otros ordenamientos que los complementan. En punto de esta situación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de marzo de 2017, radicación 44599, ha llamado la atención para que la Fiscalía señale con claridad los hechos relevantes, pues en la etapa de juzgamiento, los jueces nos vemos abocados a desentrañar de toda esa maraña de normas, labores investigativas y hechos indicadores lo que realmente se atribuye a un acusado. Recientemente, en segunda instancia, absolvimos a un procesado adulto mayor en un caso de daños en los recursos naturales porque no quedó claro en el juicio oral si fue esta persona o quien le vendió el predio la que realizó una construcción que afectó gravemente una fuente hídrica. De otro lado, ante la precaria cantidad de actuaciones que llegan a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no existe un desarrollo jurisprudencial frente a temas trascendentes como la estructuración de la autoría y forma de participación en estos delitos, por ejemplo, de los directivos, gerentes, representantes legales y quienes ocupan cargos similares en las empresas que realizan esta clase de conductas. Recientemente puede encontrarse la sentencia del 9 de marzo de 2016, radicación 39464, en la que se abordó el estudio del delito de daños en los recursos naturales y los hechos se circunscribían a que una empresa para desarrollar un proyecto avícola procedió sucesivamente a la tala y quema de bosques y otras conductas como la construcción de un alambrado en el sitio en el que se encontraban especies nativas. En esta sentencia que les invito a consultar,
La Corte abordó el tema del delito continuado y concluyó que puede aplicarse en algunos eventos. También estudió la existencia de un eventual error de tipo que lo alegan de forma muy común para concluir que aunque un procesado no pudo no conocer inicialmente que el predio era reserva forestal, posteriormente fue requerido por las autoridades ambientales y continuó su conducta depredadora del ecosistema y por ello la Corte confirmó esa condena. En otra sentencia del 8 de agosto de 2018, con radicación 49673, en un caso de ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, se atribuyó a la implicada el transporte de la zona atlántica a Bogotá de carne de tortuga icotea, que es una especie amenazada. El Tribunal de Bogotá la absolvió por ausencia de antijuridicidad material, en cuanto consideró que se trataba de 1,12 kilogramos de partes de 3 tortugas icoteas. En su decisión, la Corte Suprema de Justicia analizó estos delitos de peligro abstracto y concluyó que la antijuridicidad material debe analizarse en cada caso. Valoró además la Corte la prueba pericial, que fue de gran importancia en este caso. En cuanto al experto que concurrió al juicio oral, señaló que la cacería de esta especie en vía de extinción implicaba la quema de ciénagas, lo que genera un grave daño al ecosistema. Con esos elementos de juicio, la Corte concluyó, contrario a lo que dijo el tribunal, que sí existió un daño real al medio ambiente, sí se probó la antijuridicidad material, pero finalmente confirmó la absolución porque no se acreditó el conocimiento de la acusada sobre esa antijuridicidad y la dañosidad de su conducta. Siguiente diapositiva. Un segundo aspecto que quisiera esbozar son las propuestas para una mayor eficiencia en la investigación y juzgamiento de los delitos ambientales. Sobre este punto considero que debe existir un proceso serio de prácticas que hasta este momento inciden negativamente en el... Doctora ¿Sí? Patricia, disculpe, se le cortó un momento. ¿Podría repetir la última frase? Gracias. Considero que debe existir un compromiso serio de capacitación a los funcionarios judiciales frente a las prácticas que inciden negativamente en el avance de los procesos adelantados por delitos ambientales, como sería que se enseñe a señalar con claridad los hechos relevantes, que se investigue y acredite no solamente el elemento objetivo, sino también el elemento subjetivo del delito y el conocimiento de la antijuridicidad, entre otros aspectos en los que se presentan falencias. Adicionalmente, pienso que es imperativo fortalecer los grupos encargados de la investigación de estos delitos y la capacitación de los peritos en el sistema acusatorio para que puedan acudir al juicio oral con el suficiente conocimiento, dado la importancia de esta prueba. Igualmente estoy convencida que debe existir una jurisdicción ambiental con todas las herramientas para asumir ese gran reto: fiscales, peritos, policía judicial y jueces penales ambientales, como sucede, por ejemplo, con extinción de dominio, pues se trata de un bien jurídico universal en este caso, del que somos titulares todos y que involucra ni más ni menos el futuro de la especie humana. Es importante igualmente plantear si surge viable acudir al juez de control de garantías para solicitar, por ejemplo, medidas cautelares innominadas, como serían la clausura temporal de una obra o de un establecimiento de comercio, aplicar una especie de restablecimiento en el sitio de intervención o la imposición de labores de mitigación del impacto ambiental generado por la conducta penal. Frente al interrogante de si se necesita aplicar más derecho penal o debe más bien acudirse a las sanciones administrativas, considero que puede existir conductas que no están tipificadas y ameritan ser catalogadas como delitos, tales como las relacionadas con la fabricación, importación o tráfico de plásticos prohibidos, que está causando un grave daño ecológico, especialmente en los océanos, al igual que implementar la extinción de dominio y mayores sanciones patrimoniales que en algunos casos son más disuasivas que la pena de prisión. Siguiente diapositiva.
Y culmino con una frase del presidente Franklin Delano Roosevelt. Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques y pulmones de la tierra purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia, por sus importantes aportes sobre el abordaje colombiano en materia de deforestación y delitos ambientales y esos retos que se están presentando en Colombia para poder judicializar e investigar de una forma efectiva para la protección de los bosques y los ecosistemas. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, le damos una cordial bienvenida a nuestros conferencistas internacionales. Iniciamos con el juez Bernuel, para que nos comente el rol del juez en la prevención de delitos ambientales. Doctor Bernuel, ¿Qué ¿está tal? con Muy buenos nosotros? días y Muy buenos días. agradecido con los organizadores por haberme invitado a participar en este evento y a las personas que se encuentren conectados, así como los demás panelistas, un fraterno saludo y bueno, al punto, a lo que se vino, porque tenemos un espacio muy corto para poder más o menos dar algunas ideas. En primer lugar, en el país peruano, nosotros ya tenemos juzgados y fiscalías especializadas en materia ambiental, de modo específico, puesto que se habrán dado cuenta en la denominación del juzgado al que yo pertenezco, es un juzgado especializado, además de otros delitos, en delitos de materia ambiental. Y contamos también con fiscales especializadas de la materia a nivel nacional, así como la judicatura que yo tengo a la fecha, contempla todo el departamento de Loreto, departamento peruano, uno de los más grandes y extensos de todo el Perú, y considerado uno de los principales recursos de bosques del país, juntamente con el departamento de Ucayali, que son los dos departamentos más grandes del país. En ese sentido, en nuestro país, al haberse, se ha determinado desde el año 2016, desde agosto del 2016, optar por una justicia ambiental más proactiva en ese sentido, la creación de las fiscalías y la creación de los juzgados, para poder verificar un título específico del Código Penal, que es los delitos ambientales, los cuales se encuentran debidamente regulados desde los delitos de contaminación hasta los delitos contra los recursos naturales, debiendo indicar que en la legislación nacional no solamente se está penando o penalizando, que es el término correcto, la acción de destruir los bosques, dañar los bosques o traficar recursos forestales, sino que también se está sancionando a aquellos consultores forestales y o funcionarios públicos o servidores públicos que están incumpliendo su rol o deber de proteger el ambiente. En el ejemplo más fácil que se puede dar es el delito de otorgamiento ilegal de derechos, que está contemplado en el artículo 314 del Código Penal peruano, que establece que aquel funcionario que incumpliendo su deber otorga una licencia, permiso, que va en contra del ambiente. También se encuentra tipificado el delito, como delito, penalizado como delito, el tema de información falsa contenida en informe, en el cual se contempla tanto a la persona que solicita la autorización de entrar a un bosque para poder aprovechar reforestales, así como el ingeniero que hace el estudio para la verificación de que esta zona o ambiente o predio que se pretende explotar cumpla con los requisitos establecidos normativamente. Y también agarra al funcionario o servidor público que realiza la verificación en campo para determinar que las especies que se van a explotar realmente se encuentran en el lugar. Y no, como a la fecha se viene viendo, es que están utilizando estos permisos para blanquear madera. ¿En qué sentido se entiende el blanqueo de madera? Ejemplo más práctico, didáctico y directo es yo, Bernal Espíritu, solicito la licencia de concesión en el predio A, que consta de 10 hectáreas. En ese predio yo indico que tengo madera que puede ser debidamente explotada, que cumple con los diámetros de corte y altura promedio y edad. Esto es, digo que tengo de las 10 hectáreas 300 árboles explotables. Solicito el pago de un ingeniero consultor del propio Estado que me hace la verificación de estudio de campo, determinar que en
ese predio si hay 300 árboles maderables explotables de la especie cedro y de la especie Cedrela odorata, y también no recuerdo muy bien el nombre de los nombres científicos, pero indican estas dos especies si se encuentran y en tal dirección, ubicado punto GPS cada una de las especies. Se va a la autoridad forestal con el informe de este concesionario y lo presento. Y la autoridad ambiental tiene la obligación de mandar a una verificación en campo. Se hace esta verificación en el campo y el servidor que se ha ido y ha hecho el informe indica se rienda la aprobación del predio del señor Bernal Espíritu. Y yo comienzo a movilizar el producto forestal que estoy autorizado, esto es 100 cedros y 100 lupunas de mi parcela corta. Sin embargo, la autoridad ambiental superior, que sería en este caso Austinford, va a hacer una verificación en campo también para determinar si se hizo correctamente el trabajo de campo del servidor o funcionario, y se determina que yo ya movilicé producto forestal maderable, pero dentro de mi predio nunca ha existido un árbol, es una zona inundable. Ahí ya estamos frente a un delito de blanqueamiento, porque con una licencia indebidamente otorgada a mi persona, yo estoy adquiriendo otro lugar que de repente es de una zona que está siendo traficada por personas indiscriminadas, que no les interesa la protección del sistema del ambiente. Estas personas obtienen estos productos forestales y me las venden a mí. Y yo le doy la apariencia de legalidad con mi autorización. Ahí es donde que la norma penal peruana empieza su vigencia o su control desde el momento del acceso al bosque. Tipifica la conducta del funcionario o servidor público, tipifica la conducta de un consultor forestal que hizo el primer estudio para determinar si existe realmente esto, las especies que yo pretendo explotar. Tipifica la conducta del accionar propiamente dicho del desbosque, tipifica la conducta del tráfico ilegal del producto forestal. Entonces se entiende en ese sentido que es la trazabilidad del delito ambiental contra los recursos forestales. Esa es la legislación nacional que tenemos a la fecha. Y también nuestra protección no solamente nace desde el punto de vista penal, sino también desde nuestro punto de vista constitucional, puesto que la Constitución Política del Estado peruano, desde su artículo 66 hasta el artículo 69, se determina que los recursos naturales son un patrimonio estatal y que su uso o aprovechamiento solamente puede ser por autorización del Estado a través de la debidamente reglamentada y regulada. Esto es, acá no se trata mucho de que en el tipo penal, también el tipo penal peruano, delitos ambientales, también es considerado una ley penal en blanco, puesto que necesitamos la norma de remisión administrativa para poder hacer la verificación de determinados términos y procedimientos legalmente establecidos. Pero sin embargo, acá ya no trata de que si la persona tenía conocimiento o no que es una zona protegida, o que podía o no podía hacer uso o no de los recursos forestales, sino que ya desde la Constitución se establece que los recursos son patrimonio nacional y que su aprovechamiento requiere autorización. Por eso el tipo penal contra los bosques o formaciones boscosas previstos en el artículo 310 del Código Penal peruano establece el que sin autorización, permiso, licencia u otros realiza actividades de dañar, talar, quemar, todo o en parte, que cause o pueda causar daño a formaciones boscosas, naturales o plantaciones. Y el delito de tráfico ilegal de productos forestales, el tipificado en el 310A, ya nos habla de mayor cantidad de verbos rectores de este tipo, que establece el adquirir, el acopiar, el almacenar, transformar, transportar, ocultar, custodiar, comercializar, embarcar, importar, exportar, reexportar productos o especies forestales maderables, cuyo origen ilícito conoce o puede conocer o presumir. Y ahí establece la punición que se establece. E inclusive se considera una circunstancia de agravación el hecho de ser concesionario forestal. Esto es, yo debidamente autorizado para realizar esa actividad y estoy haciendo actividades de blanqueamiento. Eso prácticamente es un
breve resumen de más o menos lo que es la legislación nacional y cómo se está manejando. También escuché a la doctora Patricia Rodríguez, disculpe, que ha tocado el tema un poco de la responsabilidad de los gerentes generales en caso de que estén realizando estas actividades. En la jurisprudencia nacional ya se ha determinado a través de un pronunciamiento de la Corte Suprema que los gerentes generales o los representantes legales sí pueden responder penalmente por el evento criminal, pero se debe demostrar un nexo causal entre el hecho que se está imputando y su responsabilidad, determinar si realmente tenía deber de garante para impedir la comisión del hecho criminal o determinar si ha sido una comisión por omisión. Esto es, que con pleno conocimiento de que si no realiza tal actividad, estaría incurso en el delito. Pero siempre debe hacerse ese nexo causal indicando cuáles son sus obligaciones generales y esas para poder imputar ese hecho criminal. Puesto que si se dice, se ha hecho el delito de contaminación o el de tráfico o ha desboscado un bosque y su condición es gerente general quien debió haber impedido la comisión del hecho criminal, estaremos ante una imputación insuficiente para poder atribuir responsabilidad penal a un representante o a un gerente. Cosa distinta, estaríamos ante la indicación concreta del nexo causal que lo vincule. El señor era gerente general y dentro de sus funciones se encontraba la supervigilancia de la actividad. Asimismo, se advierte que este no contaba con la autorización para desboscar tantas hectáreas, sino tales. Por ende, él, como supervigilante del control de todos los funcionarios existentes, debe verificar que cada uno cumple el rol correspondiente y de modo adecuado. Y si no ha cumplido ese rol específico que le sé, sí estaría incluido dentro del delito ambiental a través de su indicación o su calidad de gerente o responsable. Permítame, discúlpeme. En cuanto a los problemas o circunstancias que se presentan en existir esta judicatura, yo considero que más bien ha sido un gran acierto, puesto que existir una fiscalía especializada en materia ambiental y no contar con un magistrado o un órgano jurisdiccional con conocimiento de los mismos temas, hace un poco más dificultoso que un juez común que ve todos los delitos del Código Penal pueda centrarse en una especialidad. En cambio, al existir un magistrado con la especialidad y la capacitación que se requiere, necesaria, y al contar con un fiscal también especializado, es como si estuvieran hablando el mismo idioma. No hay la necesidad de estar con dudas determinadas en el conocimiento de los principios del derecho ambiental. Dentro de ellos han habido determinadas modificatorias, como una de las que había comentado en reuniones previas con la doctora Luz Angélica. Es más o menos que desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, han habido modificaciones en el órgano estatal. El primero de ellos es la creación de un Ministerio de Ambiente dedicado a la exclusividad para ver la temática y la legislación nacional en estos puntos. Y la modificación de algunos tipos penales, como el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, que se da en el 2015, puesto que antes solo se encontraba penalizado aquellos productos forestales que se encuentren en calidad de protegidos o amenazados dentro de un apéndice CITES. Sin embargo, con esta modificatoria ya no solo se está protegiendo a los recursos en peligro de extinción, sino que se está protegiendo a todos los recursos forestales, puesto que consideraba un desacierto, y mi persona criticó duramente esa ley, es en el sentido de que al no estar dentro de la categoría de especie amenazada, yo como usuario particular puedo explotar indiscriminado hasta prácticamente su extinción y no seré sancionado nunca, puesto que no contemplaba la acción a todo recurso natural. Cuando se da esta modificatoria, ya es que recién se cumple el mandato constitucional de que todo producto forestal o todo recurso natural se encuentra protegido. Doctora Luz me indica cómo voy de tiempo, de repente me excedo del mismo. Yo creo que puede ir finalizando, doctor Bernuel. Ya, muchas gracias. Gracias. En ese sentido, como experiencia nacional, considero que en el hermano país colombiano también debería darse la figura de un juzgado especializado, tal cual lo requirió la doctora Patricia Rodríguez, puesto que tener un magistrado que tenga el conocimiento de la ley ambiental y que forme un criterio propio, ya sea
antropocéntrico o ecocéntrico o un punto medio es necesario, puesto que se debe tener una persona ya que defina bien si lo primordial es la protección de los naturales, como considero que debe ser así, o la defensa de los derechos de las personas para la explotación, así sea indiscriminada, como en algunos casos se ha determinado. Sin embargo, también puede haber una posición neutra como la que manejo yo o como Arizona, que es una posición neutra en que no se puede dejar de utilizar los recursos para el desarrollo, pero este empleo de los recursos no debe ser indiscriminado ni debe generar una extinción de especies, sino que debe ser tratado de manera sostenible y con los mecanismos adecuados para poder hacer uso de los recursos, que estos garanticen a las generaciones venideras su poder usar y mantener un ecosistema debidamente adecuado, como también es un derecho fundamental en el Perú, debidamente regulado, el de vivir en un ambiente sano y equilibrado. Por ende, debe tenerse en cuenta que la afectación de un recurso o una especie no es solo la extinción de esa especie, sino la extinción o destrucción de todo un equilibrio ecosistémico, puesto que esta especie está dentro de una red trófica, que es una cadena de alimentación que si se extingue una determinada especie de flora o fauna, la especie que estaba siendo controlada por esta comienza a surgir con mayor fuerza. El mejor ejemplo de ello fue lo que se indicó en la peste negra que se dio en Europa, cuando el Papa en un momento dijo que el gato era el diablo, el camino del diablo, comenzaron a matar y a erradicar a los gatos, aumentó la, la proliferación de roedores, con ellos las pulgas de las ratas, que generaron la famosa peste negra. Por ende, se indica absolutamente toda especie es importante para mantener un equilibrio ecosistémico, esto es, un ambiente sano y equilibrado para la subsistencia del hombre. Muchas gracias. Thank you. I am honored to be asked to speak, and I know we have only a short amount of time and we have used a lot of it up, so I want to allow for questions and answers at the very end, so I will be particularly brief. I bring some perspective from having been a judge in a specialized environmental court, but on the state level in the United States, in a small and rural state in the northeast of the country. In our system, because of constitutional protections for criminal defendants, our criminal cases are handled in the regular criminal courts, not in the specialized court. But we do have authority in the specialized court to impose money penalties in both our civil and administrative enforcement processes. And so I would just like to emphasize 2 points about our enforcement process that might be useful for you to consider. The purpose of any enforcement system is to achieve compliance. These cases involve activities where great profits can be made, so there is a great temptation to disregard the law. No matter what kind of court is handling these cases, as well as having authority to order preventative or remedial actions, it is necessary to have the legal tools or techniques to make it more expensive to violate the law than to comply with it. This means that it is helpful for the court to be able to recapture the profit or the economic benefit from the violation. And this is very important, in addition to imposing a penalty based on the severity of the case and other factors. So if you will look at the slide, the enforcement statute that was adopted in our state in 1969 has, among its other purposes, which are not shown on the slide, to enhance the protection of environmental and human health afforded by the environmental laws, but also to prevent the unfair economic advantage, that is what I was talking about, obtained by persons who operate in violation of environmental laws.
as well as to provide more even-handed enforcement of environmental laws. And in order to accomplish that, the calculation of a penalty in these kinds of cases is divided in two. And first, in addition to the penalty that may be assessed according to the factors I will talk about on the second slide, the court may recapture the economic benefit resulting from a violation. And the statute includes a maximum amount which has changed over time and is not important in the present discussion. Essentially, these violations are stealing from the collective or national patrimony, and that is why it is important to recover or take back from the violation this economic amount, in addition to considering the other factors that can determine how much in addition to the economic benefit will be imposed as a penalty. If you could go to page 2, slide 2. Cristian, control, ¿tú lo puedes pasar, por favor? ¿O tú? ¿Cómo lo paso, Carmen? Aquí ya, listo. Okay. So the additional factors in determining the amount of money penalty, and this is separate from any orders to take remedial action or to accomplish certain results, are, and I want to emphasize two of them in particular. The first is the degree of actual or potential, there should be an emphasis on potential, effect on the public health, safety, welfare, or the environment resulting from the violation. And the reason that it is important to include potential here is because it is not as effective and is not as helpful to the environment and to biodiversity to only take actions, to only prosecute cases after the harm has occurred. So this allows the consideration of cases in which the harm may not have yet occurred, but is potential. And I will give you an example from when I was, before I was a judge, when I was prosecuting these kinds of cases. There are certain requirements for the operators of drinking water systems to make sure that the water is safe to drink. And these requirements include testing the water periodically to make sure it does not have harmful bacteria or chemicals in it. So we had cases against both private and municipal water systems where no one had gotten sick, but the operators of the systems had not been accomplishing the required testing. And so we were able to bring these cases because there was potential effect on public health in case there were harmful chemicals or bacteria in the water. But we would not know that because the testing had not occurred. So it is important for cases to be able to be brought based on the potential problem and not only after the problem had occurred. I will skip over the second of these factors because it is a factor that might reduce the amount of penalty, and I will come back to that. The third one is very important and addresses one of the issues that
Judge Burnwell had raised, and that is whether the respondent knew or had reason to know. And in that case, it would be whether the people in the in control of the company or of the operation should have known that the violation was occurring. So it is not enough for the people who are in charge to say, I did not know, closing their eyes to what is actually occurring. If they are in a position where they should have known, then the case can go forward. The other elements that can be considered in determining the amount of penalty are more usual. Whether this particular respondent had a record of compliance or had previous violations in the past, the deterrent effect of the penalty, that is, for small operations, it might not be necessary to impose as large a penalty as it would be for a very large operation. And then the costs of investigation and enforcement that were borne by the state in bringing the case or in investigating and testing the case, and the length of time that the violation had existed. Now let me come back to the second factor on the left of your screen. That is a factor that can reduce the amount of penalty that might be imposed over and above the removal of the economic benefit. And that is whether there are mitigating circumstances, such as the violation happening even though the people in charge tried to prevent it, and whether the state had delayed, whether the state had delayed in seeking enforcement, so that if the conduct was ongoing and the investigators knew about it and had not essentially not told the respondents to stop, then it might not be suitable to impose a very large penalty based on the length of time the violation existed if no one in authority had done anything about it. So briefly, that is what I wanted to show you about the penalty system that can help pursue cases and effectively make the economic considerations by the violators or the respondents go the other way. Essentially, the penalty assessed considering these factors, in addition to the removal of economic benefit, should be enough to discourage the violation from purely the economic point of view of the cost of doing business. Thank you. That concludes my remarks. And beyond that, I hope we will have time for questions at the end. Thank you very much, Dr. Wright, for talking to us about the importance of these penalties. Luz Angela still has internet problems. She's trying to connect, but we're going to go ahead and give the floor to Dr. Patrick so he can talk to us about his perspective on the legal role for the prevention of environmental crimes in organized crime context. Also, the challenges and opportunities that they have in the environmental laws. Go ahead, Dr. Patrick, the floor is yours.
Gracias. And I think we need to change the slides to Mr. Duggan's slides. Yes, yes. Gracias. Y buenos días y muchas gracias a UNODC, a los presentadores y a todos los espectadores. Pido disculpas, mi español no es bueno, pero estoy aprendiendo, entonces hablaré en inglés para todo. So, that's probably all of my Spanish, and I will try to be as quick, as fast as I can. So, why did UNODC ask me to be here? Well, I think the reason is that in my current job, almost all of my cases are international cases involving large businesses and natural resources. We can go to the next slide, por favor. Okay, so as Dr. Wright mentioned, we have multiple systems in the United States, both a state system and a federal system. In the federal system, which encompasses all of the states, we do not have any specialized courts for environmental issues. So I practice only in the federal arena and only in environmental crime. I don't do any other crimes, no guns, no drugs, only environmental crime. And the vast majority of what I do is international trade in wildlife and timber, trees. Now, in the United States, we have a fairly unique law that is called the Lacey Act. And what the Lacey Act says is that it is illegal, it is a crime punishable by incarceration in jail to buy, sell, possess, or transport, or do anything with timber that was illegal where it was cut down. What that means is that if someone cuts down trees illegally, deforests illegally in Peru, Colombia, Brazil, and then ships it to the US, I can prosecute the US person and anyone involved in that international trade. What that means is that over the last decade, I have spent most of my time working with international partners such as Peru, Los Famas and Peru, in Iquitos, and in Brazil, and in Africa and Asia. Throughout that time, I have seen that most countries, including the US and others, we really have the same problems. And I think that we can make successful cases by using the same strategies. We can go to the next slide, please. So I hear the same challenges around the world. It's very difficult to prosecute large cases and get the bosses, the big fish. Also, these crimes are happening in very remote regions, especially in the Amazonian regions. It is almost impossible to get to the places where the crime is occurring. On top of that, we have corruption. And then on top of that, we have a significant lack of resources for environmental enforcement. Every country in the world, including the United States, we struggle to fund and support our environmental enforcement. My office, we only have 35 people that cover the United States, all of the United States, and do our international cases. For financial crimes, there are over 300.
Now, our previous presenters talked quite a bit about issues with the existing laws and the level of punishment. For a prosecutor, we can't worry about that. We can't change our laws and we can't change the level of punishment. That is for judges and legislatures and politicians. What we need to do is make successful cases with the tools that we currently have. We can go to the next slide, please. So, how do we use these tools? The first one, broad overview, is that we need to treat illegal logging like it is a drug cartel. The reason is because illegal logging and deforestation operations are structured like a drug cartel. You have people working in the forest who really don't know much about the organization or the scale of the crime. They just know that they're cutting down trees. These are like the people who are selling individual amount of drugs. We need to focus on the bosses, the people who are higher up. Well, how do we do that? The best way to do that is to go after the money, the finances, the banks, the taxes, the assets. Because we can spend all day chasing the thousands of people who are out in the Amazon cutting down trees, but even if we arrest every single one, there will be more. That won't stop the problem. In order to stop it, we need to go after the money and get to the bosses. There's a number of ways to do that, one of which is by partnering with your country's and international financial enforcement agencies. Every country in the world has what's called an FIU, Financial Investigative Unit, and almost every country in the world is connected to international financial investigative tools. So what you can do is try to tap into your financial investigative units and use their resources. We know they're better funded than us, so let's partner with them. At the same time, in order to do that, instead of focusing on the forests, we need to focus on the place where our enforcement can be the most effective. And that is usually on the rivers and at the ports. It might take 1,000 police to chase everyone in the forest, but it will only take 1 police at the port to capture all of that timber that's leaving the country. We can go to the next slide, please. So the first and easiest thing that every prosecutor and investigator can do is become friends, build relationships with police at the port and the port authorities. Every time you cross a border and you have wood or natural resource product, you need to file a phytosanitary certificate. Every single country in the world has to do that. That phytosanitary certificate has tons of information on it: species, where it was cut from, when it was shipped, the country that it's being shipped to. Great information. Then you have all of the sales documentation. It's going to have bank account routing numbers. It's going to have the value of the trees. It's going to have the tax code for the trees. It's going to have the harmonized tariff code for the wood. Most importantly, all of that information goes back to higher level people within the organization. The export permits are not being signed by loggers, they're being signed by business people. And it's the business people that we want to catch.
The next thing that you can do very easily is call your neighbor, build a relationship through forums like this UNODC forum in order to learn who your partners are in the international community. At the end of this presentation, I'll have my email, I'll have my phone number. Now you've got a partner in the US. So why does that help? Well, the first reason, it really helps get around corruption. There's a very good example of this, and that is in Peru. Many years ago, there was a lot of illegal timber being shipped out of Iquitos, going down the river, through Colombia, through Brazil, out of the port in Brazil, and up into the US. This was in about 2015. At that time, the government agencies in Peru were very frustrated with the lack of enforcement, and they believed that there was corruption going on. So what did they do? They called the US, who was importing this timber, and we were able to stop it when it came into the US, thereby getting around the corruption in Peru. Since then, there's been an ongoing relationship with Peru where we've been able to effectively enforce other cases and entirely stop companies from shipping to the United States. We may not have stopped corruption on either country, but we did stop these shipments. It's a way to get around the corruption. The other thing that it really helps by working with the country of import is it gives you two sets of documents. Many times, people are lying about the wood that they're sending because they're trying to get out of paying taxes, they're trying to get out of paying duties on the actual forest, the deforestation. So they lie on the export permit. Then, when it's imported, they tell the truth on the import permit because the wood may actually be inspected upon import. So it gives us a way to compare these documents. Also, there are many countries, more and more each year, that have their own laws related to importing illegal timber. So right now we have the US, we have Europe, we have Australia, Japan, and Korea. What that means is that if you are shipping wood to one of these countries, it's very possible that that country will want to do its own investigation that doubles your resources. You are now having an investigation into illegal logging, both from the import country and the export country. We have different defendants. My importer in the US has all of the financial information for your exporter in Colombia. I may be able to get that information easier, especially if he's using a US bank. And my defendant is going to want to give information on your defendant in order to save himself. So partnering with your neighbor, with the country of import, can really make it much easier to catch and punish the bosses. Next slide, please. Now, in a short period of time, obviously this is a very broad overview, but the point I would like to get across is that there are amazing technologies out there. DNA, satellites, those are great. We could also try to build stricter laws. Patrick? Yep. Sorry. ¿Le quieren que le diga a Patrick que se detenga? ¿Qué? ¿En inglés? Okay, Patrick, could you say that again? Could you talk about the last slide again, please? The last slide? Yes, this one, summary, the last one. The one you have there. Just start over. Yeah. Yes. Thank you. Lo siento. So this is a short period of time. Hopefully this is the beginning of a larger discussion. But the point I would like for everyone to leave with in the enforcement community
is that there are very good tools that we can use. DNA, satellites, we can advocate for stricter laws and more punishment. But that right now is not what is making successful cases. Those are all helpful, but not necessary. What is necessary is using traditional enforcement techniques, going after the money, interviewing correctly, trying to get information from low-level people to in order to get them to provide information on higher-level people, and cooperating internationally. These are the same things that have been helping organized crime investigations for 30 years, and we need to continue to use those instead of relying on a hope that technology or legislation will give us new tools. So I hope we've got some time for discussion, but if you have any questions or comments or anything else, or you just want to touch base with me, my information is here. And please feel free to send emails or texts in either Spanish or Portuguese. If I can't understand it, I'll figure it out. Language should be no barrier at this level in today's technology. So thank you very much. Muchísimas gracias al doctor Patrick. De antemano me disculpo por los problemas técnicos que tuve con mi internet y mi conectividad. Igualmente quisiera agradecer y destacar lo que nos estaba diciendo Patrick en relación a la importancia de contribuir, digamos, judicializar el crimen ambiental a través de estos mecanismos como son la cooperación, enfocarse en las estructuras de crimen organizado, y pues todas las acciones y los buenos ejemplos que se vienen presentando en diferentes países de la región. Igualmente, por último, quisiera abrir un espacio breve de preguntas. Hay una pregunta del público. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cómo valorar económicamente los daños a los recursos naturales asociados a la deforestación en procesos con delitos ambientales? No sé si alguno de nuestros conferencistas quisiera participar sobre este tema. Muchas gracias. I think possibly the question, the person who asked the question might like to listen to the recording of another concurrent session in which Carol Jones from the Environmental Law Institute spoke to that issue of, or I think spoke to that issue of the economics of assessing and natural resources damages. I do have a practical point, which is, or a practical answer, I should say, which is that is one of the most complex areas of this area of law. How do you monetarily value damaged natural resources, whether it's fish or wildlife or timber? And I don't have an answer, but I can tell you what we have done in the US and in other countries is try to bring in as much outside expertise as possible. That means, you know, bring a scientist, bring local people who are harmed, bring them all into court in order to be able to tell their stories to the judge. Because I don't think there is any one right way to value. If a forest is cut down and that was a forest that was being used for crop production for poorer communities, that's a different value than if it was a protected area. And so I think the best thing that we can do is just get the people who are actually harmed
get the expertise and put that in front of the judge and make our best argument. But I don't think there is any one right answer. Muchísimas gracias, Patrick. Muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas por sus innumerables aportes en la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia sobre este evento temático relacionado con la judicialización de delitos asociados a la deforestación, así como el invaluable apoyo que hemos tenido para hacer posible este evento que sea posible a través de la Embajada del Reino Unido, la Embajada del Reino de Noruega y las instituciones que nos han apoyado para el mismo. Muchísimas gracias a todos y todas y les deseo un excelente día y los invito a participar en nuestra clausura de este foro internacional. Mil gracias.